Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo ¿Qué andas, tal? Agustín? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal, Ángelo? Gracias Hola. por venir. ¿Cómo lo ves? Lo veo espectacular, fuerte, está, me gusta. ahí O sea, está. si es él es así. Bien. Es eso, ¿Viste? tiene que ser Todos original. te dicen lo mismo. Si a vos te gusta, si vos Se ve que no le gusta a nadie, entonces, bueno, si por lo menos a alguien que sí le gusta, si está contento, vamos a dejarlo feliz. Vamos a dejarlo feliz. Así que bueno, pero no vamos a hablar de mi pelo, vamos a hablar en este caso de la regulación del teletrabajo, esto que en el último tiempo ha crecido muchísimo, que la pandemia también invitó a que crezca y que bueno, que hay muchos grises, hay muchas cosas que no se saben o que se hacen mal, así que bueno, vamos a charlar justamente de eso, un poco de qué es el teletrabajo y cuál es el ente que lo regula básicamente, o el marco mejor. El marco regulatorio, sí. Exacto. Afortunadamente cada vez hay menos grises, ¿no? Ustedes sabrán que donde no hay regulación existe el estado de naturaleza y el más fuerte es el que se impone. En este caso, una relación de empleo, tenés siempre un empleador que tiene los medios de producción, contrata y demás, y del otro lado el trabajador que cuando no están claras las reglas, generalmente hay una desproporción ahí. Claro. Rousseau decía que lo que el estado de naturaleza nace desigual, la ley iguala. En este caso, la ley trata de imponer algún tipo de regulación justamente para que no sea un avallazamiento por parte de la parte más poderosa. Bueno, y esta regulación del teletrabajo viene hace bastante, es del último tiempo, porque el teletrabajo tuvo furor hace poco, Sí, medianamente. en la pandemia. Claro. El concepto teletrabajo viene de la década del 70, ya se había acuñado en el marco del trabajo del petróleo. Luego, poco a poco, fue tomando más cuerpo a partir de la década del 90 con las nuevas tecnologías de comunicación. Estamos viendo justo atrás tuyo una línea de tiempo, ¿no? De cómo, Claro. cómo fue avanzando. Eso comenzó a tener más campo fértil. A partir del 2001 incluso acá se genera una asociación de teletrabajo que trataba de buscar algunos puntos comunes para regular esta situación. En el 2010 el Ministerio de Trabajo genera una comisión para investigar cuáles eran las características propias de esta modalidad de trabajo y recién va a ser en este año que se va a aprobar la ley de teletrabajo y va a entrar en vigencia a partir del 1 de abril. La ley que lo regula es la 27555. ¿Y de qué trata básicamente esta ley? O sea, ¿cuáles serían los beneficios, ¿no? para Sí. las personas que... Mira, primero hay que definir teletrabajo. Claro. Teletrabajo sería, en términos genéricos, una relación laboral a distancia que se da por medio de las nuevas tecnologías. La ley de teletrabajo va a comprimir, a demarcar todavía más ese concepto genérico y va a regular el trabajo de dependencia que existe cuando el empleado no trabaja dentro del establecimiento del empleador y lo hace en su casa o en otro lugar. Claro. Queda fuera de este contrato de teletrabajo aquel trabajador que trabaja para un cliente del empleador, ¿no? Supónganse una consultora, ¿no? Un consultor tiene su lugar de dependencia, pero trabaja en alguna empresa aparte. Claro. Sería teletrabajo, pero no está regulado dentro de esta ley. ¿Por qué? Porque justamente lo que define la ley es otra cosa. Bien, perfecto. En realidad, la palabra teletrabajo parece vieja y sería lo que hoy es el home office, ¿o no? No, home office, por eso, Claro. sería un recorte más del teletrabajo. Okay. Imagínate que dentro del teletrabajo también entraría las aplicaciones estas de servicios que te llevan las cosas a tu casa, rápido y demás. Pero bien. sin embargo no están reguladas dentro de este capítulo. Claro. Bien, y hay muchos trabajadores, por ejemplo, en el país que trabajan para empresas extranjeras, que se está usando mucho también. En ese caso, ¿cómo...? Es buena la pregunta y eso sí regula esta ley. La ley lo que va a decir es que en el caso de empleo transnacional, la ley que se va a aplicar al trabajador, al teletrabajador, va a ser la ley más beneficiosa para el trabajador, ¿no? Y va a ser, en Argentina generalmente tenemos una ley bastante amplia y que trata de una manera bastante benéfica a los trabajadores. O sea, imagínense una empresa con China. O sea, se podría aplicar cualquiera de las dos leyes, pero justamente por la regulación que tenemos en Argentina se va a aplicar la más beneficiosa para el trabajador. Bien. Exactamente. Yo como trabajador, ¿cómo hago para saber si estoy dentro del marco de esta ley? Primero, si estás en una relación de dependencia con tu empleador, ¿no? En ese sentido ya estarías dentro de uno de las variables. Segundo, vos tendrías que prestar tu trabajo por fuera del establecimiento del trabajador, a una manera de distancia, ¿no? En ese sentido, la ley va a imponer ciertas cuestiones. Primero va a decir que tenés los mismos derechos que un trabajador común. Después va a establecer
que el empleador te debe otorgar las herramientas de trabajo que vos necesitas. Y esto incluye, ya sea la computadora, Claro. los distintos aparatología que vos necesitarías, escritorio, y te tiene que compensar el pago del servicio que vos estás invirtiendo, porque si vos estás en tu casa lo estarías pagando desde ahí. Claro, debería pagarte internet, por así Claro. decirlo. Ahora, la ley de teletrabajo tiene algunas bemoles que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, va a decir que en el caso de que vos tengas personas a tu cuidado, ya sea un menor de 13 años o una persona mayor que necesita cuidados, vos tenés que aclararle a tu empleador que hay ciertos horarios en los cuales no vas a estar disponible porque tenés esa tarea de cuidado a cargo y el empleador tiene que respetarlo. Y también se tiene que respetar, por ejemplo, no sé, si en una oficina son 6, 8 horas, el teletrabajo va a ser exactamente lo mismo. Exactamente, la jornada laboral. La jornada laboral pactada se tiene que respetar en esta relación de teletrabajo también. Es lo que se llama el derecho a desconexión. Porque no sé si le has... Bueno, yo trabajo particularmente con esto de la pandemia, tuve mucho... Y por ahí que piensan que estás en tu casa, estás... empecé a tener problemas familiares porque mi compañera me decía, desconectá. Claro. Desconectá un poco porque estás a cualquier hora recibiendo cosas y resolviendo, a veces sin darte cuenta, pero es por una sencilla razón de que estas nuevas tecnologías continuamente te invaden. Entonces, en ese sentido, lo que trata la ley es de respetar esa jornada laboral y va a decir que en el caso de que la empresa trabaje más horas o tenga otro tipo de horarios, te puede enviar notificaciones y demás, pero el empleador solamente las va a recibir y las puede trabajar en el momento de su jornada laboral. Bien, perfecto. perfecto. Y hablabas de este teletrabajo que es tomado también por estas empresas no sé si de delivery, de repartición. Sí. Esas personas que están, por ejemplo, en la calle, ¿tienen los mismos derechos que una persona que está en la casa central, por ejemplo, trabajando de administrativo? ¿De qué estamos hablando? ¿De la gente de las aplicaciones? Claro, por ejemplo. Pongámosle nombre, Rappi. Claro, eso todavía no está regulado. Bien. Es un vacío legal dentro de la legislación argentina que hay que saltarlo, porque efectivamente lo que estamos haciendo es que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Piensen que son trabajadores que no tienen derecho a jubilación, no tienen derecho a RT. Ha pasado muchos casos. Las jornadas son a veces mucho más extensas. Mucho más largas. Y lo otro es que ha pasado casos en los cuales un repartidor sale en su bicicleta a llevar determinada mercadería, lo atropellan. O le roban la Le roban, pasa lo que pasa, no tiene RT, la empresa lo sanciona porque no llegó encima. entregó el pedido. Y no hay ningún tipo de responsabilidad. En ese sentido hay un vacío legal que en algún momento se tiene, hay jurisprudencia al respecto y más, pero hay que llenar ese vacío porque realmente, de vuelta, donde la ley no impone su igualdad, el estado de naturaleza, claro, gana el más fuerte. Y en este caso, por más que parezcan inocentes esas aplicaciones y parece una cuestión liberal en el sentido de que cada uno puede... No es así. Estamos hablando de que costó muchísimo tiempo lograr una reglamentación, una regulación del trabajo, cuando antes había regulaciones, cuando no había regulaciones trabajaba la gente 12 horas, no había feriado, Claro, no había sí. domingo, Fines de no había... semana. Las mujeres embarazadas eran despedidas, no retomadas, no había indemnización. O sea, venimos de esa historia que costó muchísimo sangre, conciencia y demás, y volver para atrás en el siglo XXI me parece que no está bueno. Hay que tratar de buscar la vuelta para que ese trabajo también sea igualado a los demás trabajos. Y del lado del empleador, para registrar un empleado como teletrabajo, ¿tiene que hacer algún procedimiento distinto al normal? Mira, justo lo iba a tratar porque es una parte importante de la ley. La ley entró en vigencia a partir del 1 de abril. Entonces, la ley lo que va a decir es que aquellos trabajadores que estaban prestando trabajo de una manera presencial y quieren incorporarse a la ley de teletrabajo, tiene que ser de forma voluntaria, ¿no? Tiene que haber un consentimiento escrito del trabajador para entrar en ese tipo de modalidad de trabajo, que es el teletrabajo. Ahora bien, también existe el derecho de reversibilidad, ¿no? El mismo trabajador, aduciendo alguna causal nueva, puede volver, yo qué sé, me casé. No puedo estar en mi casa porque no tengo espacio. Podés volver a tu forma presencial y el empleador tiene que tener reservado un lugar para esa situación. Eso sucede con los trabajadores que ya habían sido contratados antes de que entrara en vigencia el teletrabajo. Ahora, aquellos empleados que
contratan en el marco de la modalidad de teletrabajo, esa modalidad ya está regida por la ley de teletrabajo y no hay forma de revertir esa situación. El que entra con teletrabajo... Claro, no puede después ir al presencial. Sí, exactamente. Perfecto. Estoy en esta situación, ¿cómo hago? ¿Cómo me saco las dudas? ¿Dónde busco información? ¿A dónde acudo? Generalmente hay que acudir al empleador. Sí, al empleador que hay un principio de buena fe que te tendría que dar toda la información fehaciente y al respecto. Y si no, bueno, existen los abogados laboralistas que justamente asesoran en estas cuestiones y en el marco de lo que suceda pueden dar algún consejo con respecto al problema que tenga el empleado. Está bueno hablarlo y saberlo, ¿no? Porque por ahí está uno que por ahí no lo sabe, saber que está esta posibilidad y que hay un marco regulatorio. Y eso, bueno, averiguar si estoy registrado como teletrabajador. ¿Puedo yo como puedo averiguar si me hacen los aportes? ¿Está esa posibilidad de averiguar si yo estoy registrado de esa manera? La modalidad es una modalidad nueva de trabajo. Claro. Es más, se cambió hay un capítulo que aparece dentro de la Ley de Contratos de Trabajo que fue modificado justamente por esta nueva ley, la 27555. Entonces es una modalidad nueva. Incluso si vos haces esta transición, o sea, de trabajo presencial al teletrabajo, tiene que ser de forma escrita. Claro. Ahora, hay ciertas cuestiones a tener en cuenta. Recuerden que en el 2020 tuvimos el problema de la ASPO y fue por una cuestión de emergencia que muchos trabajadores pasaron a trabajar desde su casa. Eso es en el marco de la ASPO, ¿no? Entonces no hay que confundir eso con el teletrabajo y es una excepcionalidad. La misma ley dice que en los casos de excepcionalidad, cuando hay fuerza mayor, no es considerado teletrabajo. Teletrabajo es cuando se pacta, ¿no? Entonces, ahora cuando se termine la ASPO, esos trabajadores que estaban haciendo teletrabajo por una cuestión de emergencia tendrían que volver a su lugar de trabajo, su oficina, su oficina. O consensuar por escrito con el empleador esta modalidad de teletrabajo. Bien. Agustín, ¿esto es solo para privados? Esto es solo para privados. En el ámbito estatal todavía no se dio, sería bueno que se reglamente. Recuerden que en el ámbito estatal, o sea, tenés distintos niveles. O sea, una cosa es lo que sucede en el ámbito nacional, otra cosa es lo que sucede en el ámbito provincial y en el ámbito municipal es otra cuestión totalmente distinta. Particularmente, me parece que es una modalidad de trabajo que llegó para quedarse, es propia y es un signo de nuestra época, del siglo XXI, y hay que empezar a verlo en las distintas modalidades. Realmente hay trabajo de oficina que se puede hacer tranquilamente desde la casa. Y resultó, viste, que de la pandemia muchas cosas sacamos, ¿no? Que mucho resultó positivo esto. Huertas, gente corriendo los balcones, hubo muchas cosas, pero sí es verdad que el teletrabajo, bien administrado y respetando la jornada laboral, permite que uno pase más tiempo en su casa, permite que disfrute más tiempo con sus hijos y demás. Eso sería como la parte buena. También la parte mala quizás es que... perdés la vida social del trabajo. Del trabajo. Depende, tiene sus pros y sus contras, ¿no? También es cierto que no pasa acá, pero en las grandes ciudades, imagínense que para ir a trabajar muchas veces es una hora de tu vida. Sí. 2 horas, ida y vuelta, ¿no? Y el riesgo de accidentes. El riesgo de accidente, siempre alguna calle, si estás en Buenos Aires, siempre alguna calle está cortada, siempre hay un grado de violencia importante en el transporte público. En ese sentido, quizás tranquiliza más. Perfecto. Bueno, Agustín, ¿algo que no hayamos dicho que haya quedado importante que haya que decir? No, creo que tocamos casi todo. Perfecto. Está buenísimo. Bueno, a pensar en otros temas porque está bueno ir conociendo, ¿no? Todo lo que hay detrás. Y no te vamos a aceptar el teletrabajo, quiero que vengan acá. No vale que salgan desde allá. Nada de Zoom. ¿Eso llegó para quedarse o va a ir cambiando de color? Va cambiando. Va a ir mutando. Va a ir mutando. ¿Vos venís en 15? Sí. No, prepárate. En 15 va a haber otro. Va a ser fuerte. Prepárate. Perfecto, me encanta. Gracias, Agustín. Gracias a usted.